Humanos hace. Esta consulta fue denominada Confinamiento y Derechos Humanos, las nuevas realidades desde niñas, niños y adolescentes hidalguenses. Cada año desde CEINAT se realiza un cachiverano, el cual tiene por objetivo promover y defender derechos de niñas, niños y adolescentes, para que también ellas y ellos tengan el derecho a la participación y bueno, este año, como no pudimos reunirnos para poder realizar el cachiverano de forma como se venía haciendo, realizamos una consulta, pero eso se va a ir explicando en un momento. Para eso tenemos a una compañera, Tania Iracel Oliver Galloso, que el día de hoy nos estará comentando la metodología que se siguió este año del cachiverano, la consulta que se hizo en niños y adolescentes. Entonces, te dejo la palabra. ¿Hola? ¿Me escucho bien? Perfecto, Tania, te escuchas muy bien. Ok. Entonces, ¿ya empiezo yo? Ok. Pues bueno, me gustaría antes de iniciar respecto a la metodología del CACHI 2020, me gustaría retomar, pues, como esta parte de qué es el CACHI, ¿no? Ya que, como decía Iris, Servicios de Inclusión y Derechos Humanos SEINAT promueve los derechos de la niñez y la participación infantil a través de una metodología lúdica, ¿no? Y con ello se genera este juego llamado cachiverano, que a mí me parece increíble y me gusta muchísimo esta parte. El cachiverano, como ya mencionábamos, es un espacio educativo social donde el objetivo es conocer los derechos de la niñez, reflexionarlos para poder así acceder a ellos. Y al final, pues, eso, ¿no? Que los niños y las niñas pudieran realizar sus propuestas, sus propias propuestas. Ahora bien, dado a la situación en la que hoy nos encontramos, la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19 hizo que el cachiverano tuviera algunas modificaciones para su implementación y así poder evitar más contagios de este virus. Para la realización de esta 12ª edición del cachiverano, tuvimos en cuenta que el sistema educativo actual es completamente en línea y que se requerían generar estrategias que sí nos permitieran tener este acercamiento con ellas y con ellos. Obviamente tomando en cuenta todas las medidas sanitarias establecidas por autoridades federales y el Estado de Hidalgo para el cuidado de todas y todos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Primero que nada, se realizó una convocatoria para personas educadoras con experiencia previa en la promoción de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Se contó con la participación de 6 compañeras, específicamente este año mujeres entre 20 y 50 años de edad, que son residentes de algunos municipios del estado de Hidalgo. En Pachuca, por ejemplo, hubo compañeras en la ciudad de Los Niños y en Tlapacoya. En Mineral de la Reforma hubo dos compañeras, una en Paseos de Chavarría y otra en Providencia. En Mineral del Monte se encontró una compañera en Tezoantla y por último en El Paso Yucan una compañera en Xolostitla. Después de dicha convocatoria,
los niños, niñas y adolescentes conocieran sus derechos humanos. Se realizaron 3 estrategias, las cuales la primera de ellas consistió en el equipamiento de mochilas denominadas mochilas viajeras, en las que se encontraban juegos de mesa. Era un memorándum y un serpiente y escaleras, en las cuales estos juegos se encontraban los derechos humanos. También se incluyó dentro de esta mochila una rueda de emociones para que las niñas, niños y adolescentes pudieran identificar los diferentes tipos de emociones y entender cómo se relacionan las unas con las otras. Asimismo, dentro de esta mochila viajera se encontraban 2 carpetas. Una carpeta destinada para niños, niñas y adolescentes, en las cuales venían preguntas, ¿no? Que era, ¿qué es lo que te había gustado, ¿no? de estar en casa? ¿O qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que no te ha gustado de estar en casa? ¿Qué pasa, mami? ¿Qué necesitas para cuando acabe esta pandemia? Y bueno, la otra carpeta era dirigida para personas cuidadoras. En esta carpeta venía una pregunta dirigida a ellos, que era, ¿qué retos de crianza se han estado enfrentando dado a esta situación de quedarte en casa, ¿no? Cabe mencionar que cada una de nosotras distribuimos en nuestras colonias los insumos de protección correspondientes, guantes, cubrebocas y gel antibacterial. La segunda estrategia, que en lo personal a mí me encantó muchísimo, porque pudimos tener acercamiento con niñas y con niños. Esta fue la elaboración de cartas, que se denominó cartas viajeras, en donde en una primera ocasión cada participante escribió una carta para una o otro participante de otra colonia, ¿no? Esta carta tendría que, o tuvo, qué es lo que han hecho, ¿no? durante la pandemia, qué les ha gustado de estar en casa, qué no les ha gustado de estar en casa, ¿no? Y ya después de que nosotros recolectamos estas cartas, estas fueron enviadas a través de coordinación, donde niñas, niños y adolescentes se les dio una respuesta después, ¿no? ¿Cómo es que llevamos a cabo estas 2 estrategias, no? La primera semana, 3 de nuestras compañeras tenían esta mochila ya mencionada, y esta mochila estuvo circulando entre niñas, niños y adolescentes en su colonia. Simultáneamente, otras 3, me incluyo a mí, estábamos teniendo acercamiento con niñas, niños y adolescentes, pidiéndoles, o más bien proporcionándoles, pidiéndoles estas cartas igual ya mencionadas, donde les planteábamos dichas preguntas, y obviamente igual se les mencionó que en cuanto nosotros obtuviéramos estas cartas, nosotros abriríamos estas cartas para poder recolectar información, y que la próxima semana ellos y ellas iban a tener una respuesta de otros niños y otras niñas de otras colonias, ¿no? Como tercera estrategia se implementó el CACHI en línea a través de la página oficial de CENAC, donde las personas educadoras, ¿qué pasó, mami? Abordamos Mamá, con transmisiones en vivo los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿qué pasó? Con la participación de Bueno, grupos pequeños, de niñas, niños y adolescentes, de forma virtual. Cada quien estaba en su hogar, en su casa. Con esta tercera estrategia se construyó y compartió un segundo formulario con el fin de obtener más información relacionada con los dominios de supervivencia, desarrollo, protección y participación, reconocidos en la Política Nacional 25 al 25, Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada en la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINA. Se recopilaron respuestas de ellos y de ellas, desde tanto de la mochila como de los formularios. La información se clasificó en función de los dominios ya mencionados. Se clasificaron los derechos que no han sido garantizados durante este confinamiento y aquellos en los que se debe redoblar esfuerzos para que niños, niños y adolescentes
mujeres, 98 son niñas y niños, y 45 fueron adolescentes. Ellos fueron o son pertenecientes de los municipios de Pasoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca, Tulancingo del Bravo y Zempoala. Ellos fueron los que externaron sus inquietudes y necesidades en torno a las medidas de quédate en casa y pues a la construcción de nuevas realidades. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Tania. Sí, queremos comentarles que iniciamos ahora esta presentación, que teníamos un compañero niño y niña que era quien iba a dar inicio, pero por el asunto de las clases también se están adaptando y ya nos fue prácticamente imposible poder como concretar un espacio para que pudiera o ella pudiera estar aquí en este espacio. Pero son los niños, son las niñas, son los adolescentes y son las y los cachicuates, las personas que pues prácticamente todo el tiempo nos están pues sí afirmando, reafirmando el trabajo de nuestra organización. Y bueno, muchísimas gracias Tania por presentarnos lo que fuimos haciendo ahora en esta emisión de Cachiverano. Y bueno, yo ahora quisiera dar la bienvenida a algunas personas que nos están acompañando, a medios de comunicación, a personas de otras organizaciones de la sociedad civil que también se han sumado a la presentación de este informe, algunos colegas de la Red por los Derechos de la Infancia que también están por acá. Pero quiero dar la bienvenida también a Claudia Vieira Lamilla, quien es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, saludos a todas y a todos. Sí, muchas gracias. Y también quiero darle la bienvenida al maestro Alejandro Javib Nicolás, quien es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, con quien hemos estado colaborando ya desde hace algún tiempo, impulsando aquí estrategias de promoción de los derechos humanos en el Estado. Licenciado, bienvenido. Gracias, Rafael, por el gusto de estar acompañando para escuchar a todas las personas. Muchas gracias. En unos momentos también se va a incorporar el maestro Juan Martín Pérez García, quien es secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y también es coordinador de un proyecto internacional que se llama Tejiendo Redes Infancia, donde se conjugan distintas redes internacionales a nivel Latinoamérica de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, se incorpora en breve porque justo también se cruzó otra actividad que está ahora en ese webinar, y en cuanto termine se incluirá con nosotros para platicar de este asunto. Bien, pues vamos a iniciar presentando los resultados de esta consulta que nosotros elaboramos a niños, niñas y adolescentes. Y queremos decirles que, bueno, de inicio, cuando recuperábamos los resultados, había resultados muy dolorosos, no tanto por el tema de la significancia, es decir, de la cantidad de niños y niñas que vivían como estas situaciones, sino más bien por el solo hecho de que un niño o una niña viva alguna situación de violencia o alguna situación de maltrato, eso ya a nosotros nos causa un poco de dolor. Y entonces, bueno, quisiéramos por leerles una de las cartas que niños y niñas elaboraron en esta consulta antes de comenzar con los resultados. Entonces, Liz, te paso la voz para que nos puedas leer la primera carta, por favor. La carta la bajamos para acá. Dice, vivo en Mineral del Monte. En esta cuarentena no he hecho muchas cosas, sé que nos debemos de quedar en casa, pero he jugado Free Fire con mi Play, he salido con mi bicicleta cerca de casa, me he sentido aburrido porque no he visitado a mi abuelita, no he visto a mis amigos y familiares que están lejos. Me gusta escuchar música, ver películas, me gusta comer palomitas, chetos, chocolates y bocadillo. Me gusta salir al campo. Tengo un perrito pequeño, me gusta jugar
jugar con él. Solo he podido salir a jugar con dos de mis primos que viven cerca de mi casa. Aquí en mi casa tengo un árbol de capulines y me gusta jugar, me gusta salir a juntar y comerlos. Postdata, tengo 14 años, espero que tu carta llegue pronto. Me gusta la idea de poder conocer a alguien nuevo y poder hacer nuevos amigos. Bye. Espero que te encuentres bien. Cuídate mucho. Hashtag Cachivera. Muchas gracias, Liz, por esta carta que nos acabas de compartir, y que bueno, lo que nosotros pensamos es que ahí refleja pues toda la situación en la que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes. Por un lado, vinculados de manera directa con los juegos, los videojuegos, que justo en la conferencia anterior que platicábamos con unos colegas de Yo Te Creo AC, hablábamos de estos juegos, ¿no? Del Free Fire, que todos los niños, niñas y adolescentes ahora lo están jugando, quienes tienen acceso a dispositivos, pero nosotros, por ejemplo, no, como adultos, que no lo jugamos, no reconocemos que también es una red social prácticamente, donde se pueden establecer muchos vínculos con muchos otros sujetos, si no se tienen ahí los candados, como las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y las niñas, ¿no? El tiempo que dedican a jugar videojuegos, también la forma en cómo se están divirtiendo y la forma en cómo están construyendo estas nuevas realidades. Pero quisiéramos pasar algunos datos que nos resultaron de esta consulta. Adelante, Liz, siguiente. Y si se dan cuenta, bueno, en algo que nosotros veíamos es desde luego la condición que tienen los niños, niñas y adolescentes del estado de Hidalgo, y que de algún modo seguimos por eso en un asunto de semáforo rojo, y es que hay una variable que está aquí en toda la población hidalguense, y es que casi 2/3 partes de la población se encuentra con algún rasgo de pobreza, lo que nos posiciona que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que salir de casa, y en muchos de los casos ponernos en riesgo. En algunas de las preguntas les dijimos cómo era el piso de su casa, y el 17% de los chicos nos comentaron que era de tierra, y el 13% nos comentaron que no cuentan con el servicio de drenaje. Entonces miramos aquí cómo estas condiciones, pues desde luego lo que limitan es el acceso al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y pues desde luego el de sus familias que está allí presente. ¿Sí? También estuvimos preguntándoles si los niños, niñas, adolescentes, ¿qué hacían cuando estaban en sus casas? Y nos comentaron un porcentaje de que se quedaban encerrados en casa durante un largo tiempo, y que eso era lo que les preocupaba, porque su mamá, derivado de esta situación de pobreza, se iban a trabajar y a ellos los dejaban encerrados. Y entonces nosotros aquí es donde nos preocupaba pues esta situación, porque si bien un adelanto que se logró con el CIPINA y con el Congreso del Estado actual es poder incorporar el derecho a la crianza positiva en la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la familia, bueno, todavía se siguen dando este tipo de prácticas que, bueno, están allí como mezclados con otras situaciones, como en este caso la situación de pobreza. Y bueno, también las condiciones de trabajo, no solo de los niños y las niñas, que ahora veíamos que algunos de ellos trabajaban y ayudaban a su familia en otras, para generar recursos, sino también las condiciones de empleo de la familia. Y veíamos ahí que el 21.3% de los niños y niñas que participaron en la consulta refieren que al menos una de las personas que les cuida perdió su trabajo durante la pandemia. Pues sí, esto es preocupante, ¿no? Porque involucra, pues desde luego, la protección integral de la garantía de sus derechos, como la alimentación, o ahora que estamos integrándonos a la escuela, pues cómo aseguramos, por ejemplo, que los niños y niñas tengan los elementos básicos para poderse incorporar a la escuela. Y también esta idea del trabajo también la vinculamos un poco con la seguridad social, porque también entendemos que hay población que no tiene un empleo fijo, es decir, que tiene prestaciones sociales, pero sí hay otro porcentaje que sí accede a ellos. Y bueno, aquí nosotros encontrábamos que hay 1.515.000 personas tenían carencia por acceso a seguridad social del grueso de la población, de acuerdo al Coneval en 2018. Pero
ya nos miramos un poco a ver entonces, a qué servicio médico van, y nosotros nos contestaron que el 83% de niñas, niños y adolescentes nos referían que van a algún consultorio particular cuando se enferman, o van a estas farmacias que están ahora colocadas en todas las colonias, donde para consumir el medicamento de la colonia tienen que acudir allí al médico. Y eso nos hacía pensar muchas cosas. Por un lado, quizá la credibilidad que se ha generado por parte de las instituciones para pues acudir a los servicios públicos de salud, donde se les puede garantizar, o más bien cómo igual estos rumores de la infodemia también tomaron forma para que las personas no acudieran a los servicios públicos de salud, porque no sé, en el estado de Hidalgo y en muchos otros estados corría el rumor de que las personas no tenían que acudir ni al IMSS, ni al ISSSTE, ni a los hospitales de la Secretaría de Salud, porque prácticamente con cualquier síntoma que acudieran se les decía que tenían COVID y se les retenía. Eso en rumores con esta infodemia que había. Entonces pensamos que este porcentaje de estos niños, niñas y adolescentes que acuden a estas farmacias o a estos médicos particulares puede ser resultado de estos rumores, ¿no? Y entonces aquí nosotros veíamos un llamado que es a fortalecer el sistema de salud, donde 1 de cada 2 niños consultados nos comenta que cambiaría la atención médica que recibe, independientemente si es de servicios públicos de salud o de servicios privados como estas farmacias o los médicos particulares, ¿sí? También veíamos el asunto de la alimentación, y allí nosotros sí nos generaba, les digo, estos pequeños datos, pero que a lo mejor sí representan a otros grupos, a otras poblaciones o a otros niños y niñas que están en otras comunidades. Y decían aquí, de los que nosotros consultamos, que el 2.1% de niñas, niños y adolescentes afirmaron haberse quedado al menos un día sin comer, ¿sí? Y bueno, mencionan que sus familias se han quedado sin comer durante la medida de confinamiento, o el 8.5%. Y con respecto al apoyo financiero, el 51.1%, es decir, 1 de cada 2, menciona que quisiera recibir apoyo para cubrir gastos de alimentación, pues no alcanza el dinero para poder sufragar la alimentación. Y entonces nosotros pensamos que estos programas de alimentación que se tienen por parte de las autoridades, por parte del gobierno, que es necesario fortalecernos o incluso inyectarles un poco más de presupuesto para las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Porque si bien hay un porcentaje de personas que están viviendo la pobreza extrema, con la medida del confinamiento hay muchas que ya vimos han perdido sus empleos, y por supuesto esto sigue incrementándose, ¿no? Claro, igual pensamos en modelos sustentables que puedan ir acompañando a estas poblaciones también. Por otro lado, al siguiente dominio quisiéramos compartirles otra carta, ¿sí? Otra carta de otro niño y niña, que en este caso es del municipio de Pasoyuca. ¿Liz? Bueno, esta carta dice: ¿cómo están? Yo estoy viviendo en el Pasoyucan y nos estamos juntando bien. No me gustó que estén muriendo personas, pero mi mamá está sola y tiene que salir a trabajar en una florería para comprar comida, pollo para mí y para mis hermanos. Gracias, Liz. Y si se dan cuenta, en esta carta es muy evidente como esta situación que nosotros estábamos platicando sobre la vinculación de las condiciones de pobreza con las condiciones de empleo también, y aunado a la cuestión de la alimentación, que claro, entendemos que muchas familias han venido viviendo así todo el tiempo, y por lo tanto quedarse en su casa sí podría ser una cuestión más de privilegio, ¿sí? Si continuamos con la presentación. Bien, otro de los elementos que vimos allí en la consulta es el asunto de la educación, cómo cerraron el año pasado, y entonces para todos fue como una nueva experiencia, porque no estábamos acostumbrados. Veíamos un meme como ahora estaba presentándose, donde anteriormente les decían a los niños y niñas prohibido la entrada con celulares, ¿no? Y ahora es, por favor, o sea, usa tu celular para entrar a la clase. Entonces, esto nos coloca pues en un cambio de pensamiento, en un cambio de paradigma, donde
la educación pues se vuelve un tema. Y pues ahora con el regreso a clases 2.0, pues sí, ya resolvimos como algunas de las expectativas. En ese momento, cuando realizamos el cachiverano, no teníamos claridad, ni los niños, y bueno, nadie tenía como mucha claridad de cómo se iba a iniciar el ciclo escolar. Sin embargo, más de la mitad de los niños y las niñas que se encuestaron comentaban que no quieren regresar a clases virtuales. Uno de cada 10 no tuvo también participación o ningún tipo de clase, sesión virtual o trabajo en casa. Y a nosotros ese dato nos preocupaba mucho, porque eso quiere decir que aunque haya muchas estrategias que se hayan colocado por los docentes, no logran vertir a todos los niños y las niñas. Y bueno, no sabemos ahora también si este mismo porcentaje, digamos, se va a mantener, porque entendemos que hay en muchos hogares, muchos niños y niñas también se quedan solos y no hay un adulto o alguna persona que esté supervisando si están entrando a clases, si ven la tele, si contestan los cuadernillos o si realizan las actividades que les envía el profesor, o al menos si tienen un teléfono para poder acceder a estos, ¿no? La mitad les enviaron las tareas y ejercicios para responder en casa vía WhatsApp y en papel. Un 25.5% han tenido sesiones a través de plataformas interactivas, y si entendemos que la gran mayoría no tenía algunos ni elementos de conectividad para poder entrar a estas plataformas, y el 10.6% refieren que no han tenido ninguna clase, ¿no? Al final del ciclo escolar, el 2% del total de participantes en la consulta afirma que reprobó, ¿sí? Entonces aquí nosotros nos preguntábamos, entonces, ¿cuáles fueron los criterios de evaluación? Si no fueron establecidos de manera integral, si no se consideró la condición de los niños y niñas para poder, pues sí, terminar el curso escolar. Teníamos entendido que nadie iba a reprobar, pero al menos lo que nos comentan los niños y las niñas, este porcentaje es que sí reprobó, ¿sí? Y bueno, el 57.4, ya les comentábamos, no quiere regresar a estudiar bajo el confinamiento. Un 34% sí quiere regresar a estudiar bajo la condición que sea, porque sí le interesa como esta parte, y un 8.5% no está seguro de regresar bajo estas condiciones. Y entonces nosotros sí proponemos que es necesario evaluar las estrategias de educación y atender las opiniones de niños, niñas y adolescentes, no solo por las autoridades educativas, sino por los docentes y las docentes, que son a lo mejor quienes han desarrollado distintas estrategias para poder hacer llegar los ejercicios, la retroalimentación. Y nosotros pensamos que de no ser así, se corre el riesgo de que las clases en línea o las clases ahora televisadas se puedan también volver un motivo de fatiga, ¿no?, de desmotivación, y bueno, con esto se incremente la deserción, principalmente en las y los adolescentes, ¿sí? Y bueno, también encontrábamos allí un 2% de las personas consultadas que declaran ser cuidadas por sus hermanas. Un 4% no tiene un familiar que se encargue de su cuidado durante la pandemia, es decir, prácticamente pasaron o están pasando la pandemia prácticamente solas y solos, y ese es ese 6% de chicos y chicas que nos preocupaban, ¿no? Porque eso no solo afectará a lo mejor su derecho a estar en familia, sino otro tipo de derechos. Y bueno, allí están otros porcentajes que podemos mirar de este aspecto. Y bueno, pasaríamos a una penúltima carta, entonces no sé si nos la quieras dar lectura, Liz. Sí, en un momentito. Creo que ha finalizado. Bueno, se comparten las pantallas. Entonces, Claro. la carta número 3 es de Huauchinango. De Huauchinango, Puebla. Mi mamá se llama Esme y mi hermana Carla. Tengo un perro pitbull llamado Botas y un cuyo Bruno. No salimos de casa desde que empezó la pandemia. Me entretengo con mis rompecabezas a mi gusto, colorear y dibujar mucho cuando mamá se va a trabajar. Yo me despierto y como Choco Crispy. No me siento bien estando siempre en casita. Espero pronto conocernos y me platiques. Sí, bueno, aquí está otro, como de los niños y las niñas. Incluso aquí, bueno, si nos podemos a interpretar un poco más, el niño, o sea, solo come el cereal que tiene a la mano, ¿no? Y en este caso, los Choco Crispies. Bien, siguiendo con algunas cuestiones
de, de, de violencia, por ejemplo, nosotros vimos que el 41% de los niños y niñas que consideran han vivido violencia, que es 4 de cada 10, el 41% les han hecho sentir tristeza. Hay un 33% de niños y niñas que no, o sea, aseguran no haber recibido ningún tipo de violencia. Al 20% les han gritado y al 4% les han obligado a hacer algo que no querían. Y a una pequeña porción, el 2%, les han golpeado. También en el gobierno del estado de Hidalgo sabemos que ha habido un avance con el Congreso, que fue una iniciativa directamente aquí del CIPINA, de la eliminación del castigo corporal. Y entonces, bueno, es algo que se tiene que seguir difundiendo para que ellos, los familiares y responsables de la crianza, pues entiendan que esta no es una práctica que pueden realizar, ¿sí? Y bueno, hicimos alguna serie de propuestas que en el informe que ponemos a su disposición viene por cada uno de desarrollos, por cada uno de los dominios presentados en la estrategia 25 al 25, pero en el tema o en el eje de desarrollo integral de niños y niñas proponemos evaluar la viabilidad de las estrategias de educación, como ya lo platicábamos, para que se tomen en cuenta las propuestas de niños y niñas y se asegure el derecho a la educación. En el caso de protección, hablábamos de incentivar cursos para personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes que coadyuven a ejercer una crianza positiva. Sin duda ahora la televisión nos ha traído algunos programas para las personas adultas, pero nos parece que tendría que haber otras estrategias que pudieran fortalecer, porque si bien la televisión está allí y es un canal de ida, pero no hay un canal como que pueda consultar, comentar, dialogar, en este caso con las y los responsables de la crianza. En el dominio de supervivencia, creemos que es fortalecer los sistemas de salud en el estado de Hidalgo, por lo que ya platicábamos. Y en el tema de participación, bueno, es necesario importar y fortalecer espacios de participación de niñas, niños y adolescentes en lo familiar, social y gubernamental. Vimos algunas estrategias para recuperar la voz de los niños y las niñas, pero de manera general ellos no fueron como consultados prácticamente y fueron más invisibilizados en esta pandemia. ¿Sí? Bien, pues hasta allí yo dejaría con el asunto de la presentación. Queremos, bueno, pues agradecerles a todos los niños y las niñas que se sumaron a este esfuerzo y ahorita Chava va a hacer como esta apreciación, pero quisiera que ahora diéramos paso a nuestras personas invitadas, que nos puedan hacer algunos comentarios de este informe que ahora estamos presentando. A ellas y ellos ya se les presentó, digamos, al menos en el borrador, todos los datos y quisiéramos escucharles. Entonces, no sé si pudiéramos dar la voz a la maestra Claudia Vieira Lamilla para que nos pueda emitir sus comentarios al respecto. Maestra Claudia, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Rafael. Antes que nada, quiero saludar a todas y todos. Me da mucho gusto estar en esta actividad. Agradecerles mucho la invitación. Saludar también a licenciado Alejandro Aguirre, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Diana. No, ya está, es alguien que entró. Ese vagabundo.
Bueno, vamos a, si quieren salimos y volvemos a entrar. Es una llamada segura, ¿va? Flavinho do pneu. Sí, yo creo que lo mejor sería que saliéramos y volviéramos a entrar, o no, por Sí, favor, porque estoy tratando de... Eu nem vou descobrir quem é você. Vou só contar dois exemplos. São dois. Mas Espero eu que vou voy a contar dois. finalizar la llamada, pero no puedo. Entonces, a lo mejor sí. Bueno, no, no sé. creo que sí, ya quité a varios. Sí, creo que ya quité a como los que estaban, los que habían ingresado. Bien. Sí, hasta ahora no admitimos a nadie más, ¿vale? Sí, Alguien se debe haber registrado en nuestra liga. Sí, la otra es abrimos una nueva y se las enviamos en este instante. ¿Les parece?